Hola, hoy vengo a hablarles sobre el conocimiento científico. Vengo a hablarles sobre el conocimiento científico basado en el materialismo dialéctico e histórico. Es importante recalcar que cuando hablamos de teoría del conocimiento, hay que ver cómo surge el conocimiento, los elementos que nos sirven para hablar del conocimiento científico, el conocimiento como tal. Y esto se remarca en las bases en que debe tener toda acción científica, productiva, educativa, en la vida diaria. Uno de los problemas que hoy tiene la ciencia muchas veces es la carencia de estas bases del conocimiento. Y bueno, voy a hablar de esta base de conocimiento desde el materialismo, ese materialismo dialéctico. Importante es comprender los fundamentos del materialismo. El materialismo elaboró una concepción dialéctica fijando en la práctica histórica social. Esa concepción dialéctica materialista fijada en esa práctica histórico-social como núcleo determinante de toda actividad que media entre la relación sujeto-objeto, sin lo cual es imposible concebir esa actividad. Por lo tanto, se crean objetos que satisfacen sus necesidades y al mismo tiempo se materializa sus propios proyectos ideales engendrados por las necesidades prácticas de su ser esencial. Y desde que el hombre es hombre, desde la misma evolución, el hombre fue creando, fue materializando sus creaciones mediante esa necesidad de poder subsistir, de poder resolver sus problemas, y eso se llevó a la práctica como tal. El objeto de estudio de la filosofía marxista, el estudio de las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. Y aquí vamos a detenernos, porque cuando se habla de marxismo, se habla de materialismo, rápidamente nos vamos a la política. Y bueno, no quiere decir que todo lo que se hable de materialismo dialéctico histórico se haya hecho bien en los países que optaron por sistemas socioeconómicos y políticos socialistas. Tenemos que tener en cuenta lo que es en este caso el objeto de estudio de la filosofía marxista desde el conocimiento científico. Desde ese conocimiento científico, desde la ciencia, y que muchas veces se malinterpreta, e inclusive hay prejuicios en algunas sociedades, en algunos lugares, para comprenderlo, para estudiarlo, y en algunos fueron vedados, fueron eliminados completamente de la faz de la tierra. Vamos a ver que este marxismo surge a mediados del siglo XIX, a partir que Carlos Marx y Federico Engels unen fuerzas para la concepción dialéctica materialista del mundo. Surge en este momento y no antes ni después, porque es precisamente en ese momento donde están creadas todas las condiciones de desarrollo del capitalismo. Capitalismo que se ve desde las ciencias naturales, la conformación de las primeras teorías económicas y políticas del surgimiento de este marxismo. La revolución filosófica desarrollada por la filosofía marxista consiste en el rompimiento definitivo de concepciones idealistas sobre el desarrollo social y marca el paso definitivo del materialismo al comunismo. Es importante porque, bueno, antes del materialismo, pues existía la escuela de Frankfurt, la escuela idealista de la filosofía clásica alemana. Y bueno, había que ver los personajes como Immanuel Kant, Hegel, Louis Feuerbach, y bueno, estos eran la base de la filosofía idealista, ¿no? Sin embargo, el materialismo rompe con esas concepciones idealistas y hay una revolución en el pensamiento filosófico en el materialismo. ¿Por qué? Porque hay una elaboración de una concepción materialista de la historia. De ahí que hay un materialismo dialéctico y un materialismo histórico.
Hay una unidad indisoluble entre materialismo y dialéctica. Veamos entonces qué es dialéctica, aquellas transformaciones de esa materia constante. La delimitación del objeto de estudio de la filosofía. ¿Qué cosa entonces es la filosofía? Y por ahí se da muchas veces conceptos, definiciones sobre algo filosófico que no es nada de filosofía y hay que tener cuidado. Es importante esta unión indisoluble entre teoría y práctica. Más adelante vamos a ver cómo esa simbiosis entre teoría y práctica necesaria, imprescindible y que muchas veces no se lleva a cabo y que se aleja mucho de las concepciones científicas. Esa concepción dialéctica materialista creada por Carlos Marx y Federico Engels consiste en la estrecha vinculación con el movimiento obrero, con la participación directa y junto a favor del proletariado. Por lo tanto, hay un elemento social, necesidad social del proletariado, de las clases más explotadas, más humildes, más pobres, de conocer la realidad en que ellos vivían, en que ellos existían y cómo eran explotados. Hay premisas históricas para el surgimiento del marxismo, ¿no? Premisas sociales, premisas económicas y premisas políticas. Primero hay que entender que una de las premisas fundamentales es el surgimiento del capitalismo. Si nos ponemos a pensar, el capitalismo es bastante joven, si se ponen a pensar en la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, antes del capitalismo existía el feudalismo. Y el feudalismo surge, pues, después, mucho antes de 1400, antes de 1500, es que surge, está todavía el feudalismo. Y a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo, de 1492 a 1500, a 1600, es que empieza a surgir el capitalismo como tal. Y bueno, si hablamos de tantos siglos de feudalismo, creo que todavía el capitalismo está empezando ahora ya a aparejarse con la cantidad de siglos que llevó el feudalismo. Entonces es importante el surgimiento del capitalismo para poder entonces después, más adelante, surgir el marxismo como tal. El desarrollo de la ciencia. Es importante entender que había que tener un desarrollo científico, tecnológico, para que apareciera el capitalismo y para que apareciera también las ideas científicas del materialismo, del marxismo, ¿no? Y tenía que ver en el campo de la física, de la química, de la mecánica, inclusive de las ciencias sociales. Hay fuentes teóricas. El surgimiento de la economía política clasista inglesa, que es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque hay que ver también la revolución científica y tecnológica que surge específicamente en Inglaterra. El socialismo utópico, hay que ver los socialistas utópicos franceses, los socialismos utópicos de aquella época, utópico porque era un socialismo muy diferente a lo que después predice o lo que habla Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y como tal, socialismo utópico porque era algo bastante difícil llevar a la práctica. Algo que, no sé, que lo logra hacer Carlos Lenin, pero de materialismo filosófico, dialéctico, histórico de Carlos Marx y Federico Engels. Porque Lenin fue el que llevó a la práctica el marxismo. Y la filosofía clásica alemana. Aquella filosofía clásica alemana, aquella filosofía idealista, sirve de base entonces al materialismo. Pienso que sin la filosofía clásica alemana, sin el idealismo, era muy difícil que surgiera un pensamiento crítico, un pensamiento científico, como después fue posteriormente el materialismo dialéctico. Hoy todavía tienen de base esa filosofía clásica alemana en muchos sistemas educativos, lo tienen en muchos sistemas económicos, inclusive en muchos países. Y es lo que se conoce en muchos países capitalistas, sobre todo capitalistas desarrollados, subdesarrollados. Sin embargo, ha dado paso al materialismo muy por encima de esa filosofía clásica alemana idealista. Hay condiciones históricas. Primero, le repito, la transición del feudalismo al capitalismo,
que era una necesidad histórica y un acontecimiento muy grande, mucho anterior al marxismo. Hay revoluciones burguesas, la inglesa, ya le decía, la francesa, la holandesa, que bueno, fueron golpes demoledores al feudalismo y que anunciaron entonces el triunfo de la burguesía y se cayó las monarquías. Por lo tanto, la Revolución Francesa, la Comuna de París, fue un elemento fundamental para la toma del capitalismo como tal. Por eso le decía, el capitalismo es bastante joven con respecto al feudalismo. Este cambio cualitativo, lejos de sacrificar la desaparición y la explotación, pues trajo más explotación, más métodos violentos contra los trabajadores. Hay que ver lo que se genera, ¿no? Se genera dos polos en el seno de la sociedad, la burguesía y el proletariado. Cuando habla, aquellas factorías se convierten en fábricas, ¿no? En industria. Bueno, ya aparece como tal el proletariado. Y bueno, la creación de la gran industria constituyó un fenómeno muy importante para fortalecer ese régimen capitalista y los logros científicos técnicos como la máquina de vapor, que fue, decía Engels, la invención mecánica más importante del siglo XVII. Ahora, también hay elementos históricos como el aumento de la producción, el aumento de la explotación, incluyendo a niños y a niñas y a mujeres. El desarrollo acelerado de la industria y el comercio produce una concentración en las ciudades, quiere decir que aumenta las poblaciones en las ciudades por necesidad de estar cerca de las factorías o de las fábricas. Y esto hace de que aumente el proletariado, o sea, los obreros, y por supuesto una burguesía rica que se hace cada vez más rica a partir de que explota a los obreros, al proletariado. Así se fue desarrollando ese pensamiento sociopolítico, esa corriente liberal asociada a la burguesía y a un movimiento de aparición de representantes de ideas sociales y comunistas unidos a intereses de los obreros del proletariado. Esto representa una toma de conciencia en la lucha del proletariado en contra de la burguesía. Y bueno, la burguesía quien había condicionado su viraje excesivo en la comprensión de la historia a partir de que derrota el feudalismo, la monarquía y se instala en el poder. Y bueno, aquí tenemos también algo importante en la economía política clasista, ¿no? Hay un rompimiento de todo el valor de los productos que está determinado por la oferta y la demanda en el mercado. Bueno, esto es uno de los elementos que se da en la universidad, la oferta de demanda en el mercado y el valor del producto en base a eso, por la cantidad de dinero circulante en el momento, y eso fundamenta el valor de los vínculos existentes entre el valor y el trabajo invertido en la producción de ese producto. Por lo tanto, hay que ver cómo contribuyeron a destacar ese papel decisivo del trabajo en ese obrero salariado que va a crear bienes materiales y que va a contraponerse con la situación real y objetiva de ese mismo obrero, de esa clase desposeída en el capitalismo. Entonces, el obrero produce, pero nunca va a tener la oportunidad de poseer esas condiciones por las cuales produce mucho más de lo que debería tener. Y sin embargo, conciben al capitalismo como un modo eterno de producción. Hoy en día todavía existe la concepción unipolar en la mayoría de los países en el mundo de que el capitalismo es la única forma más justa, más racional de existir y que va a cumplirse el carácter antagónico de esas relaciones entre los obreros y burgueses, entre la burguesía. Por otro lado, sirve de base como punto de partida a los fundadores del marxismo, a Marx, a Engels. Una teoría completamente con un valor científico es la que ellos hacen. Y a partir de aquí es posible elaborar una explicación científica de leyes económicas del capitalismo que junto con la concepción materialista de la historia van a constituir los dos aportes más importantes del marxismo de la ciencia, que es la concepción filosófica del mundo, esta nueva concepción filosófica que va a dar un marco y un giro nuevo a la historia.
Hay que ver entonces a partir después del marxismo y del marxismo como tal la concepción leninista de la materia. ¿Qué nos dice el materialismo? ¿Y qué nos dice la concepción ya leninista, ¿no? Es una concepción filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que es dada al hombre en sus sensaciones y que es copiada, fotografiada, reflejada en nuestras sensaciones, que existen independientemente fuera de ella. Quiere decir que vamos a ver fotografiadas esas sensaciones mediante la visión, mediante la audición, mediante el tacto, en fin. Y entonces, esa forma de existencia de la materia, que es concepto, tiene como tal entonces movimiento, que se designa el modo esencial de la existencia de un tipo cualitativo de la materia y que se manifiesta en determinado tipo de estructura e interacción. O sea, la materia existe y está en constante movimiento y está estrechamente relacionada con las leyes específicas de movimiento. El espacio expresa la coexistencia entre las cosas, entre los objetos. Ese espacio, muy importante, el tridimensional, ese espacio que nos abre una apertura al conocimiento, a la interacción de la materia. Y el tiempo, que se manifiesta en la sucesión entre uno y otros procesos, que forma esa concatenación de los fenómenos. Quiere decir, esa materia que está en un espacio determinado, se está moviendo y a la misma vez se está moviendo en un tiempo. Y eso es lo que se le llama proceso. De ahí que cuando hablamos de un proceso, tenemos que ver entonces movimiento, espacio y tiempo de esa materia, ese proceso como tal. Aquí hay rasgos y características. El movimiento es absoluto, objetivo, increíble muchas veces, tiene como fuente contradicciones. Quiere decir que movimientos a veces de los átomos dependen muchas veces de las contradicciones. Y las contradicciones son las que generan el desarrollo. Y eso ocurre tanto en los átomos, también como en los problemas sociales, económicos y políticos. Las contradicciones van a generar nuevas fuentes de conocimiento. Por tanto, las contradicciones son positivas y generan entonces ese movimiento. El choque de un átomo con otro átomo hace cambiar cosas. Y esto ocurre en un espacio que su objetividad, su dependencia de movimiento es tridimensional, simétrico, y el espacio sí se puede construir. Ahora, el tiempo es irreversible, es unidimensional, es asimétrico. El tiempo sí no se puede construir. O sea, tú puedes construir el espacio, tú puedes dar movimiento, pero el tiempo pasa. Por lo tanto, el tiempo de lo que estamos hablando ahora, en estos momentos, es ahora, en fracciones de segundo, historia. Ahora, vamos a ver los tipos de movimiento. Los tipos de movimiento y las formas de movimiento. Hay movimiento físico o mecánico, se le llama físico-mecánico, químico, biológico, geológico y social. A este último como que le tienen un poco de miedo al capitalismo. Ahora, la importancia de la práctica en el conocimiento y transformación de la realidad. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con ese conocimiento. Tiene fines. Por ella y en ella existe la conciencia entre base de la actividad del hombre que está dirigida a un fin determinado. Con esta se humaniza la naturaleza, se transforma y amplía su objeto y conocimiento. No conduce solo a la creación de objetos necesarios para la vida, sino también deviene en actos de objetivización de fines e ideas de la realidad que hoy nos circunda, que nos rodea. Ahora, la forma fundamental de expresión de la práctica es el trabajo. Por lo tanto, la materia es todo lo que existe fuera independientemente de la conciencia del hombre. Todo lo que nos rodea es materia y nosotros, como seres biológicos y humanos, somos materia. Nuestros órganos somos materia, nuestra sangre es materia, esta computadora que tengo adelante es materia, este poste de atrás es materia, todo lo que nos rodea es materia. Y es lo que ocupa
para el materialismo es lo que ocupa el primer lugar en la filosofía marxista, la materia. Ahí es la diferencia con los idealistas, que en primer lugar es la idea, es el espíritu. En el caso de los materialistas es la materia. De ahí que tiene esa concepción materialista. Y se llaman materialistas porque en primer lugar tienen como elemento la materia. Porque es que sin cerebro no puede haber idea. Sin sistema nervioso central, sin el cerebro, no puede haber pensamiento y por tanto no puede haber idea. Entonces ahí algo interesante, no existe la idea sin un órgano que la piense. Hasta la inteligencia artificial que se llama lleva una computadora, lleva un equipo para poder realizarla. Por lo tanto, todo es materia. Significación o significado metodológico de la definición leninista de materia. Tal significación permite comprender con exactitud qué es en realidad la materia. ¿Qué es el conocimiento entonces? Aquí viene esta parte del conocimiento. Porque bueno, hay que entenderlo entonces desde esa filosofía materialista. Es el acúmulo de experiencia social que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Es lo que está pasando alrededor nuestro, social. Es la experiencia que tomo yo de la sociedad en un momento histórico y que viene dado por esa experiencia histórica acumulada por la humanidad históricamente. Quiere decir que soy lo que soy gracias a mis padres, gracias a las amistades, gracias a mis maestros, a la escuela, a la computadora, a los conocimientos, a los libros, a todo lo que me ha logrado a mí emitir, que me ha logrado a mí permitir un conocimiento. Entonces es el conocimiento el reflejo activo y orientado hacia la realidad objetiva y sus leyes en el cerebro humano. De ahí que es un proceso de asimilación de la realidad. Cuando yo tengo conocimiento, tengo una asimilación de la realidad. Y es indispensable para el desarrollo intelectual y práctico, para la teoría y la práctica, para la actividad, para el trabajo, como producto de esa integración entre el individuo como sujeto y el medio que nos rodea, que son los objetos, dentro de un contexto socio-histórico determinado. Quiere decir que yo como sujeto interactúo con objetos y con otros sujetos dentro de un contexto social histórico, que puede ser un país, un área geográfica, un lugar determinado. Ahora, la teoría del conocimiento. El marxismo produce una revolución en la consideración de la relación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo esto más adelante y la diferencia que pueden existir con el idealismo. ¿Qué aporta el materialismo? ¿Cuál es el aporte que se va muy por encima del idealismo, que se va muy por encima de la escuela de la filosofía clásica alemana, de aquella escuela del idealismo como tal? Y las actividades históricas sociales que la van a mediar. Por lo tanto, el marxismo produce esa revolución considerando la relación sujeto-objeto. Estas actividades son cognitivas, son valorativas, son actividades prácticas y son expresiones de la práctica social, de la vida en sociedad. De ahí que la teoría del conocimiento de Lenin consiste de la contemplación viva a pensamiento abstracto y de esta a la práctica. Vamos a ver esto más adelante. Porque cuando hablo de contemplación viva, ¿qué estoy viendo yo? La materia, lo que me rodea, lo que veo, escucho y toco. Al pensamiento, a lo que me hago yo de ese pensamiento, que lo puedo dibujar en mi mente, que está en mi mente, que lo voy a idealizar, que lo voy a interpretar y que después de lo que me rodea, de lo que puedo tener experiencia de cómo alguien lo hizo, lo voy a llevar a la práctica yo y realizarlo como tal y tocarlo y verlo y validar lo que en idea tengo en la práctica. Tipo de verdad y sus momentos. Decía Lenin, la verdad es una sola, la objetiva, y tiene dos momentos. Quiere decir que la verdad siempre es objetiva. Ahora, puede tener un momento relativo,
cuando lo que ya se ha conocido puede cambiar. Quiere decir que pues un ser humano que lo conocía hace 20 años cambió. Está más viejo, a lo mejor tiene más experiencia, a lo mejor tiene más enfermedades, en fin, estamos hablando de un cambio. Pero también puede haber un cambio en la misma materia. O sea, tanto en esa persona que es materia como en la casa que vi muy bonita y que ahora está más vieja o está más descuidada. O a lo mejor es al revés, estaba vieja y tuvo una reparación, está más bonita. Entonces, hay momentos, ¿no? En este caso, la verdad es una sola, es objetiva, pero sin embargo es relativa, puede cambiar. Porque lo conocí y ahora cambió, porque lo que conocí cambió, la materia cambió. Absoluto, aquel conocimiento completo, exhaustivo de la realidad que no puede ser impregnado en el futuro. Quiere decir la existencia de la materia. De que ahí existió algo, de que ahí existió y existe algo, y que yo lo sé y que lo viví. Y esto es importante porque siempre estuvo. Siempre el sol, hasta el momento, hasta el día de hoy, sale por el este y se esconde por el oeste. Y usted mañana va a volverlo a ver por el este y el oeste. Y eso es absoluto hasta el día de hoy. Y el día que no lo veamos, que no existimos ya. O no existe el planeta Tierra. Entonces, la teoría del conocimiento de Lenin consiste en de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de esta a la práctica. Ahora, estas son las vías principales de este conocimiento y fenómenos y procesos. Primero, sobre la base del camino de lo concreto, de la existencia, de la percepción, de la representación de lo que pudiera yo tener en lo abstracto. Y en segundo, como la base y el camino de lo abstracto a lo concreto, del pensamiento, de lo que yo tengo en mi cerebro, aplicarlo en lo concreto, en la práctica. Entonces, lo primero y el punto de partida de la observación es lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que yo huelo, veo, toco, escucho. Eso es la representación que yo me hago en la segunda parte de lo abstracto. Pero que esa determinación es abstracta nos llevan hacia una reproducción de lo concreto en el pensamiento. Quiere decir que yo tengo un pensamiento ahora y reproduzco un coche, reproduzco una taza que tengo aquí a mi lado. O sea, una reproducción que la puedo dibujar, que la puedo explicar, que la puedo decir, que la puedo inclusive imitar en un sonido o que puedo dibujarla o que puedo explicarla, hablarla, comentarla con ustedes, las características. Y ese es el conocimiento científico de la realidad. Ahora, hay que ver entonces la unidad que existe, la unidad de lo concreto y lo abstracto. Que esta es la ley del proceso de conocimiento. Cuando hablo de la unidad de lo concreto y lo abstracto como ley del proceso de conocimiento, tenemos que entender el conocimiento desde el fenómeno hasta el problema. Fíjense bien. De ahí que muchas veces en la investigación científica muchos de mis alumnos no entienden qué cosa es el fenómeno, que son situaciones que van existiendo, que usted va investigando mediante métodos empíricos de investigación, mediante una observación, una encuesta, una entrevista, una experimentación, y que eso va a darme a mí un problema. Y del problema a la esencia, hasta el objeto de la investigación como tal. De ahí es muy importante una base filosófica materialista para la investigación científica. Esta ley rectora refleja los fundamentos de la lógica del conocimiento científico. Y esto permite interpretar la relación entre la teoría y la práctica, porque es muy importante toda teoría llevarla a la práctica como criterio de la verdad, así como el curso de ese proceso científico investigativo. Por lo tanto, retomamos lo anterior, de lo concreto, empírico, sensible porque lo podemos ver, oler, escuchar, tocar, oír, a la práctica, a lo abstracto, que es lo teórico, eso que yo escuché, que vi, lo pienso, lo estoy pensando. Y como teoría, lo vuelvo entonces como tal a reproducir. Y lo puedo llevar a lo concreto, eso que tengo en lo concreto, lo llevo a la práctica como tal.
Aquí tenemos este esquema donde nos explica, fíjense bien, de lo concreto, empírico sensible, a la práctica. Porque ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? Mediante lo abstracto, mediante cómo yo lo reflejo en mi cerebro y lo llevo a la práctica. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre teoría y práctica. El conocimiento empírico espontáneo, empírico intencional y el conocimiento científico. Tres cosas completamente diferentes. ¿Hay formas de dar conocimiento? Sí. El espontáneo es el denominado conocimiento empírico espontáneo, el que usted pues, aprende en la vida, y el empírico denominado conocimiento empírico intencional es el que usted busca y encuentra algo, un conocimiento determinado. Ahora, está el científico denominado conocimiento científico. Ya eso es otra cosa. Es aquel que es el resultado de esta teoría llevada a la práctica y comprobada, validada. Quiere decir que lo que no valide no es un conocimiento científico. Y ahí viene el problema entre el idealismo y el materialismo. El idealismo dice que pues lo puedo decir, lo puedo tener en la idea, me lo pueden haber contado, pero si yo no lo veo, si yo no lo escucho, si yo no lo toco y yo no lo valido, yo no sé si sirve o no sirve. De ahí que un problema, las investigaciones científicas tienen que tener un problema que se me presenta a mí y tengo que darle solución mediante una propuesta. Y esa propuesta es la que llevo a la práctica y sé si es buena o no es mala. Y si es buena esa propuesta y resuelve mi problema y todo el fenómeno anterior que detecté en los métodos empíricos de investigación se eliminaron, pues entonces surge un conocimiento científico, surge una propuesta científica. De ahí que el conocimiento científico se puede desprender de todo lo anterior, de lo que representa las siguientes características. Primero que todo, objetivo. Se corresponde con la realidad del objeto. Fáctico. Hecho de realidad externa al sujeto. Racional. Conjunto sistémico y racional de ideas sobre esa realidad. Contrastable, comprobable por otras personas. Quiere decir que lo que podemos hacer teóricamente, cualquier persona lo puede comprobar que es realidad. Que es y es a la misma vez se hace conocimiento. Sistemático, ordenado, consciente y coherente. Quiere decir que lleva un proceso sistemático donde hay elementos que hay que ordenar y que nos va a dar a nosotros esta coherencia de ese conocimiento científico. Metódico, hay que aplicar métodos para conocer, métodos teóricos, métodos empíricos, y esos son procedimientos que son factibles, que nos da la fiabilidad para esa metodología. Comunicable, quiere decir que ese conocimiento te puedo expresarlo en un lenguaje adecuado, un lenguaje apropiado, preciso científicamente y a un nivel determinado para para la gente que me rodea, que se puede entonces generalizar. Analítico, porque a partir de ese conocimiento analizo, desentraño y hay una unidad fenomenológica, por lo tal se puede generalizar, se pueden construir leyes y teorías a partir del descubrimiento, a partir de ese conocimiento que puedo hallar. El conocimiento científico requiere entonces de teoría científica como fundamento. Científicos preparados para producirlo, con bases científicas, que es lo más importante. Siempre recalco esto de las bases científicas. Y una de estas bases es la base filosófica. Y en este caso materialista. Había que preguntarse los grandes científicos hoy que hicieron sus grandes obras, como Einstein, Albert Einstein, como los Curie, como todas estas personas, estos grandes científicos, ¿qué base filosófica tenían? Pienso que muchos de ellos eran materialistas. Y por supuesto, los métodos, las técnicas, los procedimientos científicos validados. ¿Por qué? Porque todo lo que no valide no es conocimiento, se queda en idea. De ahí entonces que el verdadero conocimiento científico existe como tal cuando tú lo validas, lo compruebas, lo llevas a la práctica, lo llevas a lo concreto.
Vean qué cosa más interesante. Recursos materiales y humanos intencionados. Por supuesto, tenemos que tener recursos materiales y tenemos que tener científicos, personas verdaderamente con bases para poder entonces investigar y hallar ese conocimiento. Y bueno, también recursos informáticos, porque hoy en día todo es tecnología y todo se basa en la tecnología. Por lo tanto, es muy importante tener estos recursos informáticos. Más y la concepción de la verdad. Ya tenemos el conocimiento, vamos a ver por qué es verdad. Y fíjense cómo vamos a ir poco a poco aterrizando en este marxismo, ¿no? En esta concepción de la teoría de la verdad que adquiere esa terrenalidad sustantiva si se funda en la praxis, en la práctica. Entonces, la verdad surge de la comprobación. La verdad solo y únicamente es verdad cuando la compruebo, como su criterio valorativo. Entendida la praxis como lo esencial entre relación entre el sujeto, el objeto y sujeto-sujeto, donde lo ideal y lo material se convierten recíprocamente. ¿Qué significa esto? Que entonces esa relación entre el sujeto y el objeto teórico-práctico es la que me da el conocimiento y cuando lo valido me da la práctica. Y por supuesto, la práctica me dice que me da la verdad. Es la práctica y la validación en la práctica de la teoría la que te dice entonces esa concepción de la verdad. Y esto va a ser algo recíprocamente fundamentado. La verdad como proceso complejo. La verdad es un proceso resultado del devenir humano. O sea, los humanos somos los que decimos esto puede ser falso o esto puede ser verdadero. Pero hay que ver cuándo puede ser falso y cuándo es verdadero, cuándo es una verdad o cuándo nos están mintiendo. Un producto de la actividad del hombre, el hombre como sujeto, en relación con la realidad que se convierte en objeto de conocimiento de la praxis y de valores que intercambia entre otros sujetos. En todo proceso histórico, eso es absoluto y es relativo. Es absoluto porque está ahí, pero puede cambiar. Cada generación construye verdades limitadas por la historia y la cultura y al mismo tiempo participa de lo absoluto. Quiere decir que cada generación, dentro de los elementos culturales, en su historia, va a construir ciertos elementos, muchas veces como las creencias religiosas, como los mitos, etcétera, etcétera, que pueden cambiar inclusive. Yo estaba leyendo allá, por ejemplo, del apogeo griego, Medea, y de pronto leo la Llorona de acá de México, y veo que hay una similitud enorme. A veces pienso, ¿será un refrito? Bueno, hay que ver quién lo construyó, si tuvo algo de herencia a los colonizadores españoles, si hubo algo de herencia, y hay que ver elementos en el momento histórico en que surge esto como tal, que pues se queda como muchas veces como relativo a no poderse comprobar, porque fue cambiando de Medea a la Llorona en México, ¿no? Y son momentos inseparables constituidos de la verdad, de su unidad y diferencia. ¿La verdad se construye? Sí. Ciertamente la verdad tiene que construirse en la actividad humana. Sí, la verdad se construye. La verdad está representada al modo de ser del hombre a través de la práctica, de la praxis, el conocimiento, los valores, la comunicación. Todo esto está fundado en las necesidades, en los intereses y los fines del hombre. Su relación de esa verdad no solo es un producto cognitivo, desentrañador de esencia, además de su actuación práctica transformadora del hombre en correspondencia con el significado que es la realidad y los deseos de satisfacción humana, y la misma evolución del hombre, la misma transformación del hombre, la misma desarrollo científico, económico, social del hombre, es lo que hay que verlo como un elemento práctico, validado como tal. Por tanto, la verdad se construye. Sí, la verdad se construye. Ahora, el hombre no solo le interesa qué son las cosas, cuál es su esencia, sino ante todo, ¿para qué me sirve?
Y esto es uno de los elementos que en la educación no se da hoy en día en muchos lugares. ¿Para qué sirve los estudios? ¿Para qué me sirve el conocimiento? ¿Para qué me sirve la verdad? ¿Qué necesidad satisface y a qué intereses resuelve? Por eso la práctica, el conocimiento y el valor son inmanamente un proceso mismo de develación de la verdad. Quiere decir que para yo conocer la verdad necesito conocimiento, teoría, el valor de ese conocimiento, para qué me sirvió y la práctica. La práctica para saber entonces de qué me sirvió ese conocimiento, esa investigación. Son momentos de su propio proceso, al igual que los resultados de la actividad resultan a veces estériles al margen de la comunicación. En tanto, intercambio de actividad y sus resultados. Hay que tener en cuenta cómo se comunica, hay que tener en cuenta ese intercambio de actividad y sus resultados. Esta parte está bastante grande de letra. Nos habla de la asunción del saber y la verdad. El saber y la verdad. La asunción del concepto de saber y no el conocimiento como ha sido tradicional, comprendido el saber como forma integral humana que incluye todos los medios que emplea el lenguaje para designar y penetrar en la realidad, permite vincular estrechamente el conocimiento y valor sobre las bases de las necesidades, los intereses y los fines humanos. Al mismo tiempo, ayuda a comprender que la verdad no se descubre espontáneamente a través de una relación abstracta sujeto-objeto, sino que se revela en un proceso intersubjetivo. Vamos a ver qué son estos procesos intersubjetivos en espacios comunicativos. Por supuesto, estamos hablando de la educación, estamos hablando de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que son procesos intersubjetivos entre maestro y alumno. Por eso el maestro es un sujeto, el alumno es un sujeto, de ahí que la evaluación no puede ser objetiva, tiene que ser subjetiva, no puede seguir siendo medible como se hacía hasta hace poco, se sigue haciendo en muchos lugares, y hay elementos de espacio comunicativo, en el cual esa comunicación surge entre los sujetos, entre alumno, alumno, maestro, maestro. De ahí es que es muy maestro, alumno, ¿no? Maestro, 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 alumno, 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 inclusive el conocimiento social. Y estos elementos comunicativos que integran su síntesis, conocimiento y el valor y la práctica. El marco de la subjetividad humana, donde el hombre piensa, siente, desea, actúa e intercambia los productos, su actividad en esas relaciones comerciales que pueden tener o en esa relación de compra y venta o lo que sea, es una relación dialéctica sujeto-objeto, porque son productos los que intercambio o son elementos que necesito, mediada por infinitos atributos cualificadores, que puede ser el dinero, que puede ser otros objetos, que puede ser un trueque, etcétera, etcétera. En su esencia, de la cultura, de la historia, como un consenso legitimador. O sea, legimita entonces esta relación entre sujeto y objeto, necesaria en la actividad, en esa relación dialéctica para mediar estos atributos. Aquí, si nos hablamos entonces de la educación y la verdad, y entramos en temas de la educación, bueno, soy educador, una verdad que separe la esencia humana de la existencia y de los espacios históricos culturales que realmente se aprende, resulta ficticia y no resiste la prueba de la praxis social, de la práctica social. De ahí es importante, y le digo muchos a mis alumnos, vamos a separar su fe y sus creencias de la ciencia, por favor. Y si tenemos esta diferencia y esta separación es muy importante para comprender entonces que hay la verdad que separe lo humano de la existencia y los espacios históricos culturales son los que se van a agarrar y resulta ficticia y necesita una prueba en la práctica social. La educación
como gran metáfora de la vida, tiene mucho que hacer en el logro de ese saber integral, incluyente en la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, la educación tiene que irse hacia la cientificidad, hacia ese conocimiento científico para la búsqueda de la verdad. De ahí que es necesario una educación que renuncie a esos métodos transmisionistas, esos métodos conductuales, esos métodos en el cual se conduce, se guía y se orienta y se transmite al alumno en un discurso teorizante y abstracto, y asume una intersubjetividad, porque estamos hablando de intersujeto, y vas a creer lo que yo digo y no verdaderamente lo llevo a la práctica. Y esto es un método, esto no puede seguir siendo un método idóneo en la formación humana, porque hay que desarrollar la sensibilidad, actitudes cognitivas, creadoras, que propicie un lenguaje que genere acciones creativas. Al mismo tiempo, estará en mejores condiciones para vincular estrechamente los mundos de la vida, de la escuela, del trabajo, sin autoritarismo, sin intolerancia, sin ese falso cientificismo excluyente que excluyen a la sociedad, que excluyen al sujeto. Hay sistemas de principios, leyes y categorías que vamos a estudiar más ahora, que nos da a nosotros cómo es el proceso de ese conocimiento científico, ese proceso de aprendizaje como tal. Si hablamos de conceptos de principio filosófico, nos tenemos que entender que se constituyen los puntos de partida, ideas rectoras, reglas fundamentales de conducta, los principios, palabra que se ha perdido muchas veces de los diccionarios educativos de algunos sistemas educativos en el mundo y de algunos países. Por lo tanto, los principios filosóficos, son elementos de reglas fundamentales de conducta. Lógicamente es un concepto central, un fundamento de un sistema, de una generación, de una aplicación de algunas reglas a todos los fenómenos que nos produce en la esfera que se han abstraído y generalizado en dicho principio. Y vamos a hablar de esos principios filosóficos. Por ejemplo, tenemos el principio de la objetividad de los fenómenos. Esto estudia, que estudia, deduce que los objetos, procesos y fenómenos y los nexos que existen entre ellos existen fuera independientemente de la conciencia del hombre. Por lo tanto, los fenómenos no los crea el hombre, no están en la idea del hombre, existen, esté el hombre vivo o esté muerto, pero los fenómenos existen, independientemente que queramos que exista o no existe, están los fenómenos. Es un principio de objetividad de los fenómenos. Principio del desarrollo universal. Plantea que todo está en constante cambio, movimiento y transformación. Y es la materia la que está cambiando constantemente, se está transformando constantemente, pero como principio universal, esa materia no se destruye. Esa materia no se elimina, no se puede eliminar. Se puede reducir, se puede cambiar, pero no se puede eliminar. De ahí que está en constante cambio y transformación como principio de desarrollo universal. La concatenación universal dice que de la misma forma que todo está en constante movimiento, nada está aislado. Todo está cambiando y en evolución. Quiere decir que esa misma materia en ese desarrollo universal que está constantemente cambiando, está también, que está inclusive en esa evolución, está interactuando con otras cosas, con otras materias, con otros subobjetos. Por lo tanto, vamos a ver la importancia que tiene esas relaciones, esa concatenación universal de esa materia. Y el análisis histórico-lógico, que plantea que hay que analizar de acuerdo a las condiciones históricas y concretas. Es decir, el análisis lógico según el momento, el espacio y el tiempo. Estamos hablando de ver cómo ocurre sistemáticamente algo que no puede ocurrir ahora en el momento actual, que puede ser diferente al momento anterior. Esto no quiere decir entonces a nosotros que ese análisis lógico
que tengo que tener una historicidad que me da una experiencia, pero esta todavía no es lo suficiente. Pues si tengo bien la experiencia y el espacio donde ocurre algo para yo poder llegar a ese conocimiento, tengo que tener también en cuenta el tiempo en que ocurre, el tiempo, cómo fue pasando históricamente anteriormente y cómo pasa y pasaría ahora en este momento histórico. De ahí que el análisis histórico lógico nos da a nosotros la posibilidad de predecir algo o de afirmar algo que puede llegarse a aplicar en la práctica como criterio de la verdad y darnos un conocimiento nuevo, un conocimiento científico. ¿A qué sistemas de leyes y categorías también? Vamos a ir viendo las leyes ahora. Hablamos de los principios, ahora hablamos de las leyes. La unidad y lucha de contrario. Siempre tiene que existir contrario. Siempre tiene que existir contradicciones. Siempre tiene que existir para poder que existan desarrollo. De ahí que es muy importante esa unidad y lucha de contrario. Por ejemplo, si estamos hablando de resistencia de la fricción en la física, estamos hablando de una rueda en un automóvil que se está moviendo y hay una lucha de contrario. Entonces está la superficie que nos hace una resistencia, el aire que nos hace una resistencia, pero también sin superficie es imposible que ese auto camine. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a apoyarse la rueda? Entonces estamos hablando de una unidad, sin embargo hay una lucha de contrario. Transformaciones de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa. En el mismo ser humano, en nosotros mismos, los conocimientos que vamos adquiriendo son cuantitativos y vamos cambiando para adquirir una cultura integral mucho más amplia, un nivel cultural más alto. Y a veces ese nivel cultural va aumentando y va entonces cuantificándose también. Pues miren, antes era estudiante, desde primaria, llegué a la licenciatura, a la universidad y termino ahora en la maestría, en el doctorado, en el postdoctorado. Son elementos cuantitativos y cualitativos y viceversa. La ley de la negación de la negación. Esto nos explica a nosotros que cuando nosotros llegamos a un propósito y que verdaderamente solucionamos un problema, no vamos a ir atrás de nuevo a resolverlo porque se resolvió. El niño que ya logra deambular, que logra caminar, que logra correr, difícilmente lo va a volver a ver rectando o gateando. Lo hace en un juego, pero no lo hace para poder trasladarse. Si quiere trasladarse más rápido, ya él sabe que caminando es más rápido, que corriendo es más rápido y no lo vuelve a hacer. Es una ley de la negación de la negación. Y esto es un ejemplo muy, muy sencillo que le estoy dando. La categoría de lo singular a lo universal. Quiere decir que esto es lo muy singular dentro de un universo determinado que puede ocurrir, ¿no? Puedo tener yo un grupo de alumnos y que todos son alumnos, sin embargo, lo singular es que tengo dos o tres que tienen problemas en la comprensión lectora. La causa y el efecto. Esto es esencial. La causa que tiene un problema determinado y que va a afectarme a un alumno. Necesidad y casualidad. Era una necesidad para mí que se hiciera esta videoconferencia sobre marxismo, sobre materialismo, sobre conocimiento científico. Es una casualidad que lo haga en este mes de abril de 2023. Contenido y forma. Es muy importante el contenido que tú vas a tener y la forma en la que tú vas a ese contenido, tú lo vas a modelar. La esencia y el fenómeno. Esta es la esencia. Pero el fenómeno que ocurre es este. La posibilidad y la realidad. La realidad es que existe hoy una crisis económica mundial. Hay posibilidades de en esa crisis crecer, pero son posibilidades, pero la realidad es otra. Vamos a ver cómo se sale de esa crisis. ¿Es posible? Sí. Todo es posible en la vida. Bueno, hasta ahora menos regresar de la muerte, ¿no? Pero todo es posible. A que la realidad sea otra. Esta categoría dialéctica materialista
categorías filosóficas, son expresiones de las leyes tanto en el ser como en la conciencia. Estas reflejan tanto los aspectos y dependencias generales de los procesos. Hablo de procesos, por ejemplo, en la educación, tengo que hablar de diagnóstico, tengo que hablar de la intervención, por lo tanto, las didácticas deben de tener entonces en cuenta, cuando usted va a planificar una didáctica, debe tener en cuenta leyes, debe tener en cuenta categorías, debe tener en cuenta estos principios. No se tiene en cuenta. De ahí que todavía hoy la educación no tenga una base científica en muchos lugares, a no tener en cuenta estos principios, leyes y categorías. Estas categorías, que son expresiones de las leyes tanto del ser como de la conciencia, está reflejada en los aspectos de dependencia de estos procesos, procesos de diagnóstico, procesos de intervención didáctica, procesos de evaluación. Y de los objetos, como también relación entre el pensamiento y la realidad objetiva. Digo, me meto en la educación, que es la parte que quiero tener en mis clases, y generalmente estas conferencias son para alumnos de educación, aunque también le viene bien perfectamente cualquier investigación científica, y que de ello se desprende que las categorías filosóficas poseen un aspecto ontológico, se relaciona con la realidad, aparecen como un contenido determinado de ese pensamiento humano. Las categorías filosóficas poseen un aspecto lógico y teórico cognitivo. Son formas generales de ese pensamiento de un origen histórico, en la filogénesis de cómo surge ese aspecto lógico, ese conocimiento. La falta de una determinada categoría filosófica modificará entonces la estructura del pensamiento y haría imposible esa cognición científica. De ahí que muchas investigaciones hoy se queden en un cajón que no tenga una base científica, o inclusive lo que estemos hablando de un curso que estamos estructurando, una propuesta que estamos estructurando, una estrategia didáctica que estamos estructurando, una estrategia determinada, se quede ahí. ¿Por qué? Porque es importante esas determinadas categorías filosóficas tenerlas en cuenta para poder proyectar algo. Lo histórico, dialéctico, materialista, marxista. Su principal objetivo es propiciar un proceso de análisis histórico dialéctico de los fenómenos, donde se conjuguen la unidad dialéctica de lo cuantitativo y lo cualitativo según las circunstancias y la dinámica tanto del objeto, del sujeto, como del proceso, así como lo subjetivo y lo objetivo. Hay que distinguirse realidad objetiva, es decir, el objeto, y el objeto del conocimiento y del objeto. La observación controlada es realizada por el sujeto, individuo o grupo socialmente actuante y conocente, que es el poseedor de esa conciencia, esa voluntad, lo que tiene un carácter subjetivo, porque es el sujeto que está observando, lo está interpretando el sujeto sobre el objeto, sobre esa realidad. Esa interrelación dialéctica sujeto-objeto tiene como base una práctica socio-histórica en que el sujeto y el objeto han estado inmersos en un momento determinado, y es histórico precisamente por ese momento histórico en que estamos relacionando dentro de la práctica cognitiva, dentro de ese conocimiento, de esa realidad que estamos buscando allá con el conocimiento. Esta práctica sociohistórica hace que tanto el sujeto como el objeto, así como la interacción sujeto-objeto, existan e intervengan componentes que tienen un carácter objetivo y que tienen un carácter subjetivo, y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de proceder al análisis y la solución de un problema científico. Cuando se habla del objeto del problema de investigación, el cual constituye una esencia del fenómeno que se estudia, se debe recordar que ese objeto está dentro de un contexto en el cual se interrelaciona. De ahí hay que tener en cuenta esta base materialista. ¿Por qué? Porque ese contexto nos requiere que está interactuando y está en un espacio determinado.
y está en un tiempo determinado. Vean lo importante que es entender entonces el materialismo y cómo se ignora y cómo hoy científicos, grandes autores lo ignoran. A veces es prejuicio, a veces es atrincheramiento en las ideas que conocen idealistas y no logran tan siquiera ver el materialismo como un elemento de conocimiento científico. Y bueno, también es sujeto de la investigación, condiciona su mediación con el objeto, su interpretación según el contexto en que se desenvuelve. Quiere decir que el contexto te dice a ti cómo tú vas a interpretar las situaciones que dentro de esas interacciones y en el momento que se están dando van a existir. Lo ideal se materializa. Aquí está la parte que verdaderamente define esta parte, lo que es el materialismo como tal, que habíamos visto anteriormente entre objeto y sujeto. Objeto, aquella parte del mundo que humaniza, que se integra a su realidad mediante la práctica social, en la medida que lo hace objeto suyo, que lo integra a su actividad, interacciona e intercambia sustancia con él. Quiere decir que estoy trabajando con esta computadora, la estoy dando pasos atrás, pasos adelante, con los clics que estoy dando y lo estoy haciendo mía. Lo estoy integrando a mí y lo hago mi objeto. Y es una práctica social lo de dar una conferencia. Sujeto. Yo, usted que está viendo esto, es un sujeto. Persigue determinado valor en correspondencia con necesidades materiales, espirituales, que objetivamente debe satisfacer. La necesidad de usted es el conocimiento. Eso es un elemento, pues, digamos, materiales, espirituales. Y el hombre tiene fines, ideas que prefiguran el resultado del objeto, que se materializa en él. Quiere decir que el sujeto puede cambiar el objeto. Que el objeto cuando lo hago mío lo puedo cambiar cuando yo quiera. Y puedo también ese objeto lo puedo materializar en un nuevo conocimiento. La síntesis. La actividad es la síntesis de los aspectos ideal y material del hombre, cuya expresión que es concreta y se realiza en la dinámica de movimiento de la actividad cognitiva, valorativa y práctica. Quiere decir entonces que la síntesis es todo esto, es el conocimiento donde tiene un valor determinado cuando lo llevo a la práctica, cuando lo valorizo en la práctica, cuando lo compruebo en la práctica, ese conocimiento se hace síntesis. A partir de ese conocimiento material, objeto, que le sirve de fundamento y premisa. Creo que he intentado de una manera sencilla explicar muy general, pero muy general, lo que es el materialismo como base de conocimiento científico, de esa realidad, de esa verdad, y que necesitamos necesitamos que hoy el educador que llegue a esa reflexión epistemológica y la aplique en la educación y en su vida cotidiana, podrá transmitir una educación científica, podrá mediar esa educación científica y real que lo llevará hasta el fondo de las esencias, formando verdaderamente al hombre integral que pueda actuar en su espacio y en su tiempo correspondiente. Espero que esta videoconferencia, si no la entendieron, vuelvan a ponerla varias veces y comprender la base filosófica en que se debe de sustentar entonces el conocimiento científico, y esa base filosófica es el materialismo. Muchas gracias.